El abordaje del tratamiento del sufrimiento en los pacientes al final de la vida es un tema bioético de primera magnitud, que genera controversias, dudas y sufrimiento muchas veces entre los que cuidan y entre los propios pacientes. En este caso nos referimos a la administración de la sedación paliativa en pacientes que experimentan síntomas que denominamos refractarios. Esto es, en procesos terminales o en enfermedades crónicas avanzadas, no es infrecuente que el paciente experimente síntomas que son difíciles de controlar por los medios terapéuticos habituales, fundamentalmente dolor o disnea o problemas psiquiátricos, etc. Cuando estos pacientes a los que se suministran medicamentos, métodos tradicionales empleados como analgesia, etc., mantienen estos síntomas de sufrimiento y no somos capaces de controlarlos por los métodos terapéuticos habituales, entonces la medicina puede recurrir a la sedación. La sedación son tratamientos farmacológicos que van a implicar una pérdida de consciencia en el paciente. Esta pérdida de consciencia, es decir, una imposibilidad de que el paciente se comunique con el entorno, es a veces la única solución para evitar este sufrimiento en la fase agónica o terminal de las enfermedades. Pacientes y sus familias se plantean a veces dudas de tipo ético sobre la conveniencia de suprimir la conciencia del paciente. Esta supresión de conciencia puede ser reversible o irreversible. El problema fundamental se plantea con las supresiones de conciencia, la sedación irreversible. Es decir, cuando se seda a un paciente de modo irreversible, sabemos que ese paciente no volverá a comunicarse con su entorno. Para él puede ser un problema por no experimentar el proceso de muerte y para su familia también lo es porque ha perdido la posibilidad de comunicarse con el paciente. Pero la sedación bien administrada deben aclararse algunas cosas. En primer lugar, no tiene por qué acortar la vida. La sedación administrada en dosis terapéuticas que deben establecerse para cada paciente y cada nivel de síntomas no tienen por qué acortar la vida. Luego, no son una forma de eutanasia y debe descartarse esta idea si se administra correctamente. Primera cosa. Segunda cosa, en el caso de que administradas correctamente acortasen la vida de una manera involuntaria, es decir, no fuera nuestra intención, sino que el fracaso multiorgánico del paciente hiciera que esta medicación verdaderamente precipitara la muerte, cuando no fuese un objetivo buscado y se tratase de un objetivo inevitable, o sea, de un efecto inevitable, quiero decir, también habría que administrarla, porque no debemos dejar al paciente sufrir si podemos evitar este sufrimiento. En tercer lugar, si la sedación es administrada en dosis tóxicas a sabiendas, es decir, en dosis superiores a las necesarias, con la intención de precipitar el proceso de muerte, esto sí debe ser considerado eutanasia. Es una mala praxis, condenable éticamente y también desde el punto de vista del ejercicio, del buen ejercicio profesional. Por lo tanto, cuando un paciente sufre, no podemos controlar sus síntomas. Y el recurso que tenemos y nos queda es la sedación, es decir, provocar mediante fármacos la pérdida de consciencia. Debemos aplicar este remedio si no existen alternativas para evitar el sufrimiento del paciente. Lo que no es éticamente aceptable es dejar sufrir a un paciente cuando podemos evitar su sufrimiento. No debe confundirse esto con la eutanasia. Un reciente artículo publicado en la web Médicos y Pacientes y firmado por el doctor Jacinto Bátiz, experto en paliativos, lo aclara y lo reproducimos junto con este vídeo.